Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Muy bien, pues las películas y las series de televisión describen el espiritismo de una manera muy tosca, transmitiendo que el espiritismo es la comunicación entre los vivos y los muertos. Eso dicen, o sea, cualquier película que veáis, cualquier serie, dicen, vamos a comunicarnos con los muertos. Y en el fondo, esa definición es un error, porque los espíritus no son muertos. Los espíritus son vivos y muy vivos, incluso a unos niveles de vida superiores a los que tenemos nosotros, los que estamos encarnados. Entonces, los espíritus tienen vida y nosotros en este momento que estamos encarnados también tenemos vida. Por ello, los que estudiamos y practicamos el espiritismo, tratamos de afinar un poco esa definición. Y de la mano de Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, diríamos que el objeto del espiritismo es constatar que la vida continúa tras la muerte física y que además es posible y de hecho algo natural la comunicación entre nosotros, los encarnados, y los espíritus o inteligencias de naturaleza inmaterial. Esa comunicación, que se puede dar de muy diversas maneras y que en el tiempo ha evolucionado, si habéis leído un poco sobre la historia del espiritismo, desde los golpes o raps, que fue la primera forma que allá por el siglo XIX, pues empezaron a decir los espíritus, ¡hey, que estamos aquí, hacednos casos!, a las mesas parlantes, hasta más posteriormente la psicografía o actualmente lo más habitual que es la mediunidad de incorporación. Digo, esa comunicación resulta muy útil, ya que por un lado podemos contar con la ayuda y asistencia de los espíritus superiores de conocimiento que pueden orientarnos o prevenirnos de actitudes erróneas que podamos acometer en nuestras vidas. Solo basta escucharles y modificar nuestro comportamiento. Y ya estáis pensando que esto no es fácil, sobre todo lo de modificar nuestro comportamiento. Pero esas comunicaciones nos permiten también hablar con espíritus de orden inferior, espíritus necesitados o espíritus que están en una situación un poco complicada, difícil. Y esto también es una escuela de aprendizaje, pues nos permite constatar cómo somos, cómo estamos viviendo, cómo pensamos, y además nos permite también realizar una ayuda efectiva a estos espíritus, pues intentando esclarecerles, animarles, diciéndoles por dónde pueden tirar, qué pueden pensar, cómo pueden mejorar. Entonces esto también es útil para ellos, pero también para nosotros. Pues bien, todo esto resume un poco el trabajo que realizamos en esta casa y en tantos otros centros espíritas que hay en nuestro país y en otros muchos. De las comunicaciones mediúmnicas contrastadas, por la información que muchos espíritus nos han dado a nosotros, a otros muchos mediums, en distintos lugares distintos, Allan Kardec pudo recopilar una gran información sobre la primera causa, a la que popularmente llamamos Dios, sobre el mundo espiritual, la pluralidad de existencias, la pluralidad de mundos habitados y sobre unas leyes morales de carácter universal, como por ejemplo la ley del progreso, la ley de la libertad, etcétera, que podemos meditar en los libros de los espíritus, en la última parte. Pues bien, el objetivo que yo pretendo con esta conferencia es el siguiente. Pretendo exponer que si viviéramos conforme a los consejos recibidos por la espiritualidad, podríamos progresar hacia un elevado nivel, alcanzando realmente ese ideal supremo que llamamos perfección o excelencia humana. Muy bien. Pues bien, nos dice el espiritismo que todos somos espíritus, como veníamos diciendo, tanto los que habitualmente llamamos espíritus, es decir, los que son inmateriales y que son pensamiento puro, pero no solamente ellos. Nosotros, los que en este momento estamos encarnados en la materia, también somos espíritus. Es decir, nuestra naturaleza esencial es espiritual, si bien por diversas razones, en ese momento de nuestras vidas estamos revestidos de materia carnal. ¿El motivo por el que estamos encarnados? Pues también se desarrolla en el libro de los espíritus, de Allan Kardec, en el punto 132 y siguientes, pero que básicamente podemos resumir en dos motivos. Un espíritu puede encarnar o bien porque viene en misión o bien porque viene por expiación. Generalmente vienen en misión los espíritus de conocimiento, es decir, aquellos espíritus que han progresado en la escala espírita, alcanzando un nivel de bondad superior
y generalmente un pensamiento elevado. En la historia de nuestro planeta tenemos muchos ejemplos. Quizá de forma inmediata nos viene a la cabeza pues Jesús, el maestro de Nazaret, pero no es el único. Posiblemente espíritus como Platón, Aristóteles, Buda, Confucio, Martin Luther King, me atrevería yo a decir que Teresa de Calcuta, o seguramente Usui Mikao. ¿Sabéis quién es Usui Mikao? Si habéis leído la vida del japonés que comenzó a trabajar el Reiki, estaréis de acuerdo conmigo que debió ser un espíritu muy elevado por la bondad y compasión universal que practicó. Pues bien, estos que he citado son unos pocos ejemplos de espíritus que vinieron en misión, para que con su trabajo y su palabra reorientaran la vida de sus hermanos y hermanas en la tierra. Por su lado, venimos en expiación o aprendizaje, pues posiblemente la mayoría de nosotros. Es decir, aquellos que en vidas pasadas hemos cometido una serie de errores que necesitamos reparar o bien alcanzar el conocimiento suficiente que nos ayude a no repetirlos, a no repetir tales errores, en muchos casos sufriendo en nuestras propias carnes las consecuencias de ese error que intentaremos no volver a ocasionar. Por tanto, estaremos en la materia una serie de años, un tiempo limitado, pasado el cual desencarnaremos y volveremos al mundo espiritual. El espíritu de André Luiz, en Brasil, y en mediunidad recogida en múltiples obras psicografiadas por el médium Francisco Cándido Xavier, nos confirma lo que años antes Kardec ya había escrito, que cuando pasamos al mundo espiritual pasaremos un tiempo, y pongo tiempo entre comillas, porque en el mundo espiritual el concepto tiempo no es como lo conocemos, el tiempo está ligado a los mundos materiales. Pues decía, pasaremos un intervalo que nos servirá de descanso, de recapacitación, de confrontación entre lo que hemos aprendido en el mundo material y de lo que nos queda por aprender, y de nuestros aciertos, errores, etc. Y pasado ese intervalo, pues volveremos a reencarnar, hecho que está perfectamente organizado en el mundo espiritual, entre lo que nosotros podamos proponer, porque pensamos que nos conviene, y lo que el mundo mayor pueda gestionar. Bueno, hasta aquí bien, es decir, vengo diciendo, podemos reencarnar en misión o en expiación. Pero es tan sencillo. Es tan sencillo. Y debo decir que personalmente tengo una teoría. Tengo una teoría que como tal teoría podéis estar de acuerdo o podéis no estarlo. Pero os lo comento. Yo pienso que uno de los motivos por el que reencarnamos es para tener experiencias que en el mundo material podemos tener, pero no en el mundo espiritual. Tener experiencias, porque tener experiencias es aprender. Incluso aunque esas experiencias sean un error, porque de los errores muchas veces se aprende mucho más que de las cosas que hacemos bien. Y esas experiencias, como digo, son aprendizaje. Y sí, lo hacemos pues para tener a lo mejor pues experiencia de ver a nuestras abuelas haciéndonos una tortilla francesa, que es un recuerdo, a lo mejor el aroma y el sabor que se nos va a quedar toda la vida. Y con eso una serie de emociones que se desencadenan cuando pensemos en eso. O experiencias, cómo no, del primer beso que dimos a la persona que queremos. Eso no se nos va a olvidar nunca. O experiencias del inicio de una vida compartida en pareja, con todas las dificultades que supone, de buscar una casa, de pagarse una hipoteca, de poner toda ilusión, amueblarlo, empezar a vivir juntos, ¿no? O experiencia de tomar un vino con los amigos. ¿Dije un vino? No, un vino detrás de otro. Disfrutando de ese momento en que el alma se calienta, invitando a compartir tristezas y alegrías con las personas con quienes estamos a gusto. Eso es una experiencia única. O la experiencia de sentir cómo se nos encoge el alma cuando vemos que nuestros hermanos del pueblo de Israel y nuestros hermanos del pueblo palestino se enzarzan en una nueva guerra que nos hace como si fuese una oración, recordar aquella canción de Adamo en los años 60 titulada Inshallah, que es elevar el alma al cielo pidiendo paz, que haya paz. Inshallah. En definitiva, venimos a vivir experiencias, unas buenas, otras malas, que nos ayuden primero a entender el mundo, luego a los demás, también a nosotros mismos, fuera de esa fría teoría que podamos obtener en los mundos espirituales. Por eso yo pienso que reencarnamos para vivir experiencias. ¿Y dónde reencarnamos? Pues, una atrás, por favor. Pues el libro de los espíritus... El libro de los espíritus de Kardec, pero no solo, también podemos citar el de los escritos de Camille Flammarion, nos hablan de que existe una pluralidad de mundos habitados. Es decir, que no solo en el planeta Tierra existe vida y vida inteligente, sino que en otros miles y miles de otros planetas
existe vida. En todo caso, sea como fuere, pues bien, resulta que bien, imaginemos que bien porque lo solicitamos y se nos concede, o bien porque nos lo asignan en el mundo espiritual, supongamos que se acuerda que reencarnemos en el planeta Tierra. Pues bien, recibido ese encargo, y como es natural, nos prepararemos en el mundo espiritual para ese cometido. Y lo mismo que un viajero planifica su viaje, nosotros vamos a planificar nuestro estado de viaje, desde los mundos espirituales al planeta Tierra. Así se nos informará que nos trasladaremos al planeta Tierra para llevar a cabo nuestra reencarnación viajando a la velocidad del pensamiento. Es decir, porque es como se desplazan los espíritus, a la velocidad del pensamiento, de manera casi inmediata. Se ha dicho que de conformidad con la teoría de la relatividad de Einstein, lo más rápido que se puede viajar es a la velocidad de la luz. Pero sin embargo, los físicos teóricos afirman que ese postulado ha quedado superado por la física cuántica. La física cuántica, un poco resumiéndolo muy toscamente, han comprobado los científicos que las partículas subatómicas cumplen una propiedad que es muy curiosa. Pueden estar y no estar al mismo tiempo en el mismo lugar. No me pidáis que os lo explique mejor, pero han comprobado en el laboratorio que se produce, con lo cual únicamente se puede trabajar con fórmulas de probabilidad, de estadística. ¿Qué sucede? Que si esto se sabe gestionar correctamente, pues va a dar lugar a unos computadores, como habréis leído por ahí, impresionantes, porque van a tener una capacidad de gestión que ahora mismo pues desconocemos. Pero lo curioso de todo esto es que este postulado de la física cuántica coincide con lo que ya comentaba Allan Kardec en el siglo XIX, que es precisamente esto, que es posible casi instantáneamente para un espíritu que no esté sujeto a las leyes de la materia desplazarse, pues eso, con el pensamiento. Ahora estoy en Alfa Centauri y ahora estoy en el planeta Tierra. Maravilloso, ¿no? Pues es como se da. Pues bien, en esta velocidad del pensamiento y en nuestro viaje a la Tierra atravesaremos una serie de galaxias y agrupaciones de galaxias. Así, superado el complejo del supercúmulo Piscis Cetus, que es un superconglomerado de supercúmulos de galaxias, nos adentraremos en el supercúmulo de la Niaquea, al cúmulo de Virgo, y llegaremos a un grupo local de 54 galaxias, entre las que está Andrómeda, que ya se puede ver con telescopios desde la Tierra, y la nuestra, la Vía Láctea, aparte de otras muchas. Es como un grupo local de 54 galaxias. La Vía Láctea es una galaxia con forma de disco y espiral, la nuestra. Esto explica por qué desde la Tierra, en las noches despejadas, podemos ver atravesando el cielo esa línea blanquecina, que la llamamos así. Sería el brazo siguiente de la espiral de estrellas. Como hay más agrupaciones de estrellas, si por la noche fuéramos al campo, aquí en Madrid no lo veríamos, pero si vamos al campo y miramos normalmente en dirección sur-norte, veríamos pues esa línea blanquecina. Bien, nuestra galaxia está integrada por aproximadamente 400.000 millones de estrellas. 400.000 millones de estrellas, de las cuales la nuestra, el Sol, es de las más pequeñas. La Vía Láctea tiene un diámetro de extremo a extremo de 105.700 años luz, y esto no nos entra en la cabeza. O sea, es imposible. Podemos hacer los numeritos en un papel, en una calculadora, pero no nos entra en la cabeza, porque si un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, y teniendo en cuenta que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, si multiplicamos 300.000 por los segundos que tenga un año, y eso a su vez lo multiplicamos por 105.700, la calculadora me da error, porque no tiene tantos dígitos, me tengo que ir a un programa Excel, pero aún así es una cifra que no la podemos gestionar en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, no podemos, es tan grande que se nos escapa. Pues bien, el Sol, está bien ahí. El Sol se encuentra en uno de los brazos de las espirales de la Vía Láctea, como unos 3/5 del centro de la misma. Es decir, más hacia la parte exterior que hacia el interior. Y se trata de una de las estrellas más pequeñas, rodeada de un sistema planetario y otros cuerpos celestes sometidos a su influencia gravitatoria. De más cerca a más lejos, pues nos encontramos, si el Sol lo tenéis ahí, pues Mercurio, Venus, Tierra, Marte, el cinturón de asteroides, que es todo eso, y un poco más alejados, pues los grandes planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Más allá, que ya no sale aquí en la ilustración, nos encontraríamos el cinturón de Kuiper y objetos helados, entre los que están los planetas pequeños, enanos, como son Plutón, que se le considera ahora un enano, Haumea y Makemake. Muy bien. Pues ubicada la Tierra en el universo,
y recordad, como espíritus que hemos decidido reencarnar en este planeta, ya tenemos el lugar al que nos vamos a dirigir. Se estima que la Tierra, nuestro planeta, tiene una edad de unos 4.550 millones de años. Y ya desde su formación, pues empezó a modificarse y a evolucionar, de modo que, analizando su transformación, parece como si se preparase desde el principio ya para albergar vida inteligente. De hecho, parece ser que la vida común surgió hace unos 3.500 millones de años. 3.500 millones de años, ¿no? Los científicos han formulado diversas hipótesis sin que ninguna de ellas explique el origen de la vida. Es un misterio, al menos desde el punto de vista científico. Las hipótesis más extendidas hablan de procesos químicos altamente energéticos que por casualidad dicen, produjeron una molécula autorreplicante y a partir de ahí empezaría la evolución. Como esta teoría no ha podido ser reproducida en un laboratorio, no se considera ni definitiva ni probatoria. Por otro lado, otras teorías pues hablan de si la vida pudo venir de otro planeta o de un asteroide o de un cometa. En realidad no se puede probar nada, está bien que pensemos posibilidades, pero probar no es posible. Y en realidad, más que teorías, yo diría que es como un argumento para negar la influencia de la espiritualidad en el origen de la vida, ya que no explica, sino que en realidad traslada el problema a otros planetas o otros asteroides o otros cometas que a su vez tendrían que explicar cuál es el origen de la vida en ellos, con lo cual nos quedamos pues donde estábamos. Bien, y sí, he dicho influencia de la espiritualidad en el origen de la vida. Bueno, no es que lo diga yo, lo tenéis en el libro de la Génesis de Kardec, que es otro de los libros de la codificación espírita. Allí se explica con todo detalle la influencia de un elemento, el fluido cósmico o fluido universal, en la formación de la vida, que os animo a leer porque es muy interesante. Vale la pena leerlo y meditar y reflexionar y darle vueltas al tema. En fin, sea como fuere, la vida surgió, como os decía, hace 3.500 millones de años en la Tierra. Y automáticamente los seres vivos pues empezaron a evolucionar. De seres unicelulares pasaron a multicelulares, a seres acuáticos, anfibios, los grandes dinosaurios, las aves, mamíferos, simios y homínidos. Esta evolución pues no es otra cosa que una aplicación de las leyes espirituales que tenemos explicadas en el libro de los espíritus, en concreto la ley del progreso. Ahora bien, si no solo hablamos de vida, sino de vida inteligente, pues habría que dar un gran paso al frente. Los antropólogos e historiadores no se ponen de acuerdo en definir el primer ser con inteligencia, pues parece ser que los gorilas, ya considerándose que aún son animales, pero sin embargo tienen aún capacidad de fabricar ciertas herramientas para cazar o como exhibición social. Pero sin embargo, parece ser que la evolución a tener pulgares oponibles es lo que marcó la evolución definitiva de animales a humanos, ya que los pulgares oponibles pues, influyeron en que nos hiciésemos bípedos, con posibilidad de caminar erguidos, de mirar al frente, de liberar nuestras manos para hacer otros usos más allá del desplazamiento, y parece que todo ello influyó en el desarrollo de la capacidad craneal. Nuestro cerebro pudo ampliarse, tener una mayor capacidad, con todo lo que eso supone, y otros atributos propios de la inteligencia, como es la empatía, el cuidado de la prole, el desarrollo del arte y el desarrollo de la espiritualidad. Esto lo sabemos analizando el cuidado que ponían pues ese homínido prehistórico en los enterramientos, lo que nos habla ya de una creencia en la pervivencia del ser tras la muerte física y la creencia en el más allá. En este punto hay que decir que los antropólogos se topan con un problema, que es el problema del eslabón perdido. ¿Cómo es posible que en la evolución se tardaran 3.500 millones de años de pasar de seres unicelulares a grandes simios y en tan solo 20.000 años un homínido pasara de vivir en cavernas a la carrera espacial? ¿Cómo es posible algo tan rápido? No cuadra, no es proporcional a todo el progreso de la vida en este planeta. Personalmente, yo tengo la teoría de que desde el momento en que un espíritu fue capaz de encarnar en un ser evolucionado, menos animalizado, por tanto, pudo influir en su estructura psicogenética para ayudarle a progresar. Y ahí tenemos un gran salto. De hecho, los espíritus nos dicen que la diferencia entre un simio, un animal, y un ser humano no estuvo tanto en el empleo de herramientas, como dicen los libros de prehistoria, o por ejemplo la película 2001, una odisea en el espacio, sino más bien
que en el momento en el que este ser se enfrentó a un dilema moral y optó por una solución ética, ahí tenemos un ser humano. Y dilema moral que puede ser entre optar entre matar a una cría deforme o mantenerla por amor. O el dilema entre matar a un enemigo o perdonarle. O el dilema de aparearse a la fuerza frente al cortejo y al respeto de la libertad del otro, etc. Es decir, ya desde el comienzo, como que, por cierto, que la capacidad de perdonar se constituye como uno de los rasgos que nos confiere un señorío especial más allá que vencer en una batalla. Y entonces aparece aquí un importante componente del ser humano. El anterior, perdón. Un importante componente del ser humano, que es el ser capaz de realizar actos moralmente buenos y rechazar actos moralmente malos. Esto, por cierto, enlaza con algo que continuamente nos recuerdan los espíritus en la mesa mediúmnica que solemos celebrar aquí pues, todos los martes de cada semana. Y es que el progreso del ser humano está ligado a su progreso moral. Por ello, y dado que actualmente en este comienzo del siglo XXI nos encontramos en una era en que por los motivos que sean estamos moralmente estancados, pues el ser humano está también paralizado en su progreso a nivel personal y a nivel espiritual. La explicación al por qué parece que estamos estancados en lo social, en lo económico, en lo asistencial, a por qué tenemos tantos conflictos y guerras de orden político, territorial, pues se debe quizá a ese frenazo en el progreso moral del ser humano. Estancamiento que nos dice en la mesa mediúnica será necesario resolver para pasar a niveles más evolucionados de conciencia. Y esto, señores, señoras, se puede decir más alto, pero no más claro. O evolucionamos en lo moral o nos quedamos estancados. Bueno, más adelante, en esta misma conferencia, quiero entrar un poco en la idea de cuándo un acto o una idea se considera moralmente buena o moralmente mala. Por el momento, sigamos analizando al ser humano, es decir, ese equipo compuesto de materia y espíritu y que bien merece una reflexión más profunda. En realidad, si nos detenemos a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el ser humano, y sea cual fuere el enfoque que hagamos, pues desde la biología, desde la psicología, desde la antropología, desde las artes, es inevitable no llenarnos de admiración. Y es que el ser humano, que a lo largo de la historia hemos cometido auténticas barbaridades, y las seguimos cometiendo, sin embargo, es también capaz de las más elevadas maravillas, tanto en el arte como en las actividades de ayuda, de apoyo, entrega desinteresada. Es por ello que quizá la realidad humana es por eso tan rica y compleja que no puede abarcarse de una sola mirada. Necesita el estudio desde varias perspectivas. Y quizá la perspectiva fundamental e imprescindible para comenzar es su consideración como ser vivo. De esta condición nacen las características más básicas que nos llevan a entender lo que tiene en común y en diferente con los animales. Y en segundo lugar, sabemos que el ser humano está dotado de facultades superiores o capacidades inteligentes que constituyen la vida intelectiva. El espiritista León Denis, que fue quien continuó los trabajos de Allan Kardec en la Francia del siglo XIX, decía poéticamente que el espíritu duerme en el mineral, sueña en el vegetal, en el animal se agita y en el humano despierta. Pues bien, en el paso del mineral al vegetal y reinos superiores, el elemento diferenciador es la vida. Sin entrar en la composición bioquímica de eso que llamamos vida y quedándonos con una especie de reflexión desde el pensamiento, tener vida es al menos tener 5 características que en particular se dan centralmente en la existencia humana. A saber, vivir es ante todo moverse a uno mismo. Decía Aristóteles que lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento. Recordemos que los filósofos clásicos, para ellos el movimiento no es meramente una capacidad de desplazarse, sino movimiento es cambio. Por eso las plantas que no se desplazan las consideramos también seres vivos. En este sentido, vivir es un sentido del ser. Para los vivientes, vivir es ser. En segundo lugar, la vida es unidad. Todos los seres vivos son unos.
Los seres vivos no pueden dividirse sin dejar de estar vivos. Vamos a ver, una piedra se divide y no pasa nada. Tenemos dos piedras de la misma composición, de la misma naturaleza, de la misma función. Pero no así en los seres vivos, ni siquiera los que se reproducen por bipartición, como las lombrices. Pues el resultado son dos individuos nuevos, diferentes genéticamente al inicial. Y esto es muy curioso. Otro ejemplo, a los que se os den bien las plantas, entre los cuales no me incluyo yo, porque planta que pongo en casa, planta que se seca, no, aunque la riegue. Bueno, pues a los que se os den bien las plantas, si tenéis un geranio y hacéis un esqueje, o sea, tomáis un esqueje del geranio y lo ponéis en agua y lo dejáis que pase, pues no sé, una semana o 10 días y tal, y luego lo trasplantáis, os sorprenderá que la flor que da ese nuevo esqueje es distinta desde la inicial. Puede tener cierta similitud, pero tiene diferentes matices. Es como que es un ser distinto. Es curioso, luego vendrá Mendel y explicará los motivos, pero eso es así. La vida es unidad. Tercero, inmanencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, inmanente es lo que se guarda y queda dentro. Los seres vivos son receptores de sus propias acciones, y esto lo explico. Comer, leer, llorar, dormir, son operaciones inmanentes porque quedan para el que las hace, aunque desde fuera se vean. Si construimos una catedral, aunque sea esa obra de arte que quede fuera y la pueda disfrutar muchas personas, sin embargo el hecho de diseñarla, construirla, perfeccionarla, de alguna forma nos mejora por dentro, porque se nos plantean una serie de problemas que tenemos que resolver y eso nos hace crecer, nos hace mejorar. Por eso, nos dicen los espíritus que el trabajo cotidiano, cuando lo hacemos con la mejor perfección posible, para el bien común o por amor al trabajo bien hecho, es la mejor forma de desarrollo espiritual que tenemos. Trabajo puede ser trabajar con una contabilidad en una empresa o hacer una tortilla de patata en casa. Da igual, es trabajo. Y si se hace por los demás, es un motivo de progreso, de crecimiento. Por eso, vida es inmanencia. Autorrealización. Lo vivo evoluciona a lo largo del tiempo hacia una plenitud de desarrollo, o hacia la muerte, que por cierto nos dice la doctrina de los espíritus, que no es tal, sino una fase más de desarrollo. Entonces, es la ley del progreso, que continuamente la estoy citando, la que nos informa que siempre estamos en un proceso de desarrollo. En todo caso, siempre hay un despliegue, un hacerse efectivo como una potencia, un crecimiento. Los filósofos clásicos decían que los seres vivos tenían algo que en griego se llama telos, que quiere decir perfección, plenitud. Es decir, hay que vivir, es un ir realizándose a lo largo del tiempo. Vivir es crecer, es ir a mejor. Y en el momento en que tiramos la toalla estamos perdidos. Por eso es importante siempre pretender ir a más, intentar superarnos. Sea cual sea la edad que tengamos, siempre hay que ir un poquito más. Y por último, la vida tiene un ritmo cíclico y armónico, es decir, su movimiento se repite, se va desplegando a base de ritmos repetidos, cuyas partes están internamente proporcionadas. Todo ser vivo, pues ya lo sabemos desde pequeñitos, que lo estudiamos en clase de ciencias, todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Y si creemos la teoría de la reencarnación, esa armonía y progreso se da en el mismo espíritu una y otra vez. El espíritu encarna, nace, crece, se reproduce y desencarna. Y así de nuevo, en un estado algo más perfecto que el anterior. Entonces, bien, aunque los seres vivos, todos los seres vivos, desde una planta hasta un ser humano, aunque tienen estas 5 características, no todos las viven de la misma manera, sino que hay grados de perfecciones. Porque, bueno, pues es así. Lo que nos permite diferenciar los clásicos grados de vida en vegetativa, que es la de los vegetales, sensitiva o animal, e intelectiva o humana. Bien, entonces aquí nos podríamos plantear si hay algún grado de vida más perfecta que la humana en el plano material. Es decir, sin considerar los niveles supremos angélicos o espíritus más evolucionados, o a Dios, causa primera, fuente de todas las perfecciones a nivel infinito. Bueno, la respuesta es que no lo sabemos. No lo sabemos. Es decir, podemos especular, pero no lo sabemos. Lo que sucede es que en la mesa mediúnica los espíritus nos hablan de mundos materiales donde hay seres encarnados más evolucionados que el ser humano, que viven a lo mejor en planetas pues no como el nuestro, que es un planeta complicado. Entonces existen otros planetas más armónicos y por tanto nos hablan de seres materiales o con una materia no tan pesada como la nuestra, donde sí que tienen una mayor perfección. ¿Pero en qué se basa esa perfección? ¿De qué hablamos cuando hablamos de perfección? Bueno, en realidad es mucho más sencillo de lo que podamos pensar.
Pues se basa en que han sabido llevar a la práctica la enseñanza del maestro, que es una enseñanza cósmica o una enseñanza universal, aunque se nos haya dado en nuestro planeta. ¿De qué hablamos? Pues el consejo genérico de sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero bien, ¿y eso cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo lleva a la práctica ese consejo de perfección? Bueno, pues nos dirán más adelante, amando a los demás como a uno mismo. Bueno, a esto volveremos luego. Pero mientras, dejo a vuestra consideración ahora mismo lo que nos falta por dar para que nuestro planeta, que actualmente pues dice que es un mundo de expiación y pruebas, avance a un mundo de regeneración, que es el nombre que le da el espíritu de Joana de Angelis, llamado en otras tradiciones planeta de luz y vida, que es un término que a mí me gusta mucho. Nos falta un trecho. Muy bien. Pero volvamos al ser humano, del que ya hemos visto que comparte con sus congéneres la vida, pero que de forma específica tiene un principio intelectual. Es decir, está dotado de vida intelectiva. Esto supone que digan lo que digan los científicos materialistas, la conducta del ser humano no es determinista, ni está conducida por su programación filogenética. El ser humano cuenta con dos componentes adicionales. 1, capacidad de elección, y 2, aprendizaje individual. ¿Os habéis dado cuenta, los que vengáis con más o menos habitualidad al centro espírita, de que desde el principio están diciendo, lee, estudia, 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 estudia? No es que seamos pesados, a lo mejor somos un poco pesados, pero no es que seamos pesados, sino que es un consejo que nos viene del mundo espiritual. Entonces, es así. Elección y aprendizaje individual. Y esta es probablemente la principal característica del ser humano en relación con los animales, y que debido a la encarnación de espíritus con cierto progreso, la vida del ser humano es una vida intelectiva. Y en ella acontece algo muy peculiar. Se rompe la necesidad, es decir, se rompe el automatismo del circuito estímulo-respuesta. Y esto lo voy a explicar. No sé si recordáis el experimento de Pavlov. Iván Pavlov, fisiólogo ruso, hizo con un perro el siguiente experimento. Tocaba una campana en el momento de alimentarle, de presentarle la comida. Y como es lógico, el perro babeaba. Dice, voy a comer, entonces babeaba. Y esto lo hizo a diferentes horas, para que no fuese siempre una pauta de costumbre, de una hora exacta, sino a diferentes horas, y siempre precedido del toque de campana. Pues bien, comprobó más adelante que sin presentarle la comida, por el simple hecho de tocar la campana, el perro babeaba. Y de este experimento, Pavlov dedujo que los seres vivos están determinados. Y debo decir que aquí nació toda una escuela psicológica del determinismo, que en mi opinión tanto daño ha hecho. Pues negando el libre albedrío del ser humano, afirma que sometiendo este a determinados estímulos de sonido, color, sabor, etc., el ser humano responderá de determinada manera, y siempre la misma. Lo cual, por cierto, se usa en manipuladoras campañas de marketing o campañas electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Nos manipulan, salvo que lo olvidemos. Bien, en mi opinión, la crítica que podemos hacer a Pavlov es, primero, que influencia no es lo mismo que determinismo. Podemos estar influenciados por la bofetada que nos dio papá cuando teníamos 3 años, que nos creó un trauma. Podemos estar influenciados por cuando íbamos a primero de GB, que una monja nos castigó y nos metió en el cuarto de las ratas. Entonces hacía esas cosas. Podemos estar influenciados porque eres de Zamora y entonces eres pesimista ante la vida. O podemos estar influenciados por 1000 cosas. Pero en nosotros está el superar esas influencias y no dejar que se conviertan en determinismo. Esta es la primera crítica. La segunda, pues que en mi opinión hizo extensivo el comportamiento animal al humano. Cuando el ser humano tiene esa característica que comentamos, la posibilidad de romper el circuito estímulo-respuesta. Y esto es así. Es decir, ¿cuántas veces, por ejemplo, aunque tengamos hambre, optamos o elegimos no comer por el motivo que sea? Porque queremos adelgazar, porque queremos dar ese pan a nuestros hijos en una época de carestía, o por motivos religiosos que sean, estamos haciendo ayuno, bien porque es el mes de Ramadán, o la fiesta de Yom Kippur, o porque es Viernes Santo y cumplimos el precepto de la abstinencia, por poner un ejemplo. Cada uno, bien, entendedme. Es decir, nosotros podemos con nuestra voluntad romper ese esquema estímulo-respuesta.
Por cierto, habréis notado que digo vida intelectiva y no vida racional, que es como normalmente se define al ser humano. El ser humano tiene raciocinio. Y el motivo es que desde hace ya unas décadas se considera que la inteligencia no es mera razón, no es mera racionalidad, no mera capacidad de resolver problemas, sino que es algo más. Especialmente a partir de los escritos de Daniel Goleman y de su libro Inteligencia Emocional, se ha visto que en la inteligencia o se considera que se da paso a las emociones, a los sentimientos y a las pasiones, o no definimos bien al ser humano. En este sentido, dicen los psicólogos que la correcta madurez del ser humano pasa por la gestión adecuada de tales emociones y pasiones. Por ejemplo, no es maduro acudir a una fiesta de mal humor. Si estás de mal humor, no vayas a la fiesta, pero no le amargues la fiesta a nadie. Sí, si vas a una fiesta vas a divertirte. Lo mismo que tampoco me parece maduro ir a un velatorio y ponerte a hacer chistes, que yo lo he visto con estos ojos. Vamos a ver, un poquito de respeto, no lo sé, un poco de serenidad, no lo sé. Esto es así, o sea, es educar nuestras emociones. Porque a la larga, la vida no se trata de que nosotros seamos los protagonistas o la salsa de todos los platos, sino de tener ese señorío real que pasa por ayudar a hacer la vida más agradable a los demás. Pienso que esa es la clave de la educación de las emociones. Si queréis, lo podemos hacer luego en el turno de preguntas. Si os da problemas la diferencia entre emociones, sentimientos y pasiones, lo podemos ver un poquito. Es un tema complicado y bien merecería una conferencia dedicada a estas cuestiones, si os parece. Si no, pues bueno, ahí lo dejo. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.